Bueno, como me toca de último, me queda muy fácil cumplir la tarea canónica para la cual Oscar Iván me invitó, que era hablar del acuerdo sobre jurisdicción especial de paz. Y me queda muy fácil porque estoy bastante próximo a lo que Carlos Holmes presentó en las virtudes y en los defectos que ese acuerdo tiene. Y con eso yo podía terminar y sentarme. Pero lo que quiero decir tiene que ver no con el texto mismo del Acuerdo de Jurisdicción Especial de Paz, sino en el contexto más amplio en el que ese acuerdo se inscribe. Y en eso me parece, así suene superfluo o pedante, que hay que comenzar con una cierta visión histórica. Los fenómenos guerrilleros en América Latina son correlato de la Guerra Fría y de la Revolución Cubana. Y se dieron en buena parte de los países del continente, de acuerdo con las condiciones particulares de cada país. Hubo guerrillas urbanas en algunos países, en Chile, en el Uruguay, en Argentina. En otros hubo guerrillas rurales, especialmente en la nuestra. Las nuestras, las FARC, el EPL, el ELN, se crean en la atmósfera política e intelectual de la Guerra Fría y de la Revolución Cubana, y con el apoyo de los gobiernos de los países de la órbita soviética y especialmente con Cuba. En ese contexto, los gobiernos de Colombia reconocieron el problema. Dijeron, aquí tenemos un problema que no pone en riesgo la estabilidad del Estado, pero que crea dificultades, y admitieron los distintos gobiernos, digamos de Turbay en adelante, que había necesidad de tener una estrategia. Esa estrategia, partiendo de ese reconocimiento del sustrato político de la guerrilla, estuvo centrada en amnistías e indultos generales y con mecanismos de apoyo más o menos eficientes y generosos en el proceso de reinserción. Culminada la aventura revolucionaria de Cuba en Angola y en Bolivia, habiendo desertado Cuba de la intención de exportar revoluciones, el fuego se apagó. Y la lápida a ese fervor revolucionario armado lo puso en el año 89 la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética. No obstante, en Perú, por razones que no va a tocar ahora, una guerrilla maoísta de otro tipo, Sendero Luminoso, salvo en Perú y en Colombia, en las demás partes del mundo la guerrilla desapareció. ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue lo significativo en Colombia? El narcotráfico. Encontramos un país cercano al mercado natural de la droga, Estados Unidos, con una geografía muy abrupta, con una debilidad institucional en la periferia y con una fuente poderosa de financiamiento. Ese conjunto de factores explican que el natural descontento que en todo tipo de sociedades se presenta se convirtiera o se transformara, porque no fue un surgimiento sino una transformación de una guerrilla de defensa campesina en una guerrilla con muy débiles intenciones políticas, pero un trasfondo económico de lucro en torno al narcotráfico sumamente notable. Colombia se demoró para entender esa realidad. Ya estábamos de pleno en la guerrilla transformada, cuyo eje era el narcotráfico, cuando el presidente Pastrana, de buena fe, que nadie le pone en duda, pero profundamente equivocada, instauró unas conversaciones que finalmente fracasaron. Ese es el momento en que llega Álvaro Uribe.
y llega con un mensaje que es radicalmente distinto. Uno no se explica cómo el país se demoró tanto en entenderlo. Lo que tenemos es una amenaza terrorista y a los terroristas se les combate. Y al combatirlos, si se dan las oportunidades, se les abren posibilidades generosas de reintegración. Pero no hay negociación, salvo para las condiciones de la rendición, porque ese trasfondo político había desaparecido y lo que había que atacar es una amenaza terrorista. Eso fue una nítida y radical separación de la estrategia que venían adelantando los gobiernos, como digo, a partir de Turbay, y tuvo éxito, no pleno, pero lo tuvo. El presidente Santos, comprometido hasta el momento de la transición de gobierno en el 2010 con esa teoría, tuvo una idea distinta. Intentemos negociar de nuevo con las FARC. Si me lo hubiera preguntado, que por supuesto yo no era nadie para que me lo preguntara, hubiera dicho sí, intentémoslo, a ver si de pronto cerramos el ciclo. Para poder sentarse el Estado colombiano frente a las FARC, que habían quedado graduadas por un discurso y una acción sistemática como un cartel narcoterrorista, había que darles alguna legitimidad, algún estatus político, reconocer en alguna medida un trasfondo de pretensión de justicia social, así tuviesen una equivocación radical y fundamental en los medios. Pero es ahí donde la calibración, a mi juicio, falló. Arrancamos, recuérdenlo ustedes, en Oslo, la capital mundial de negociación de procesos de paz. O sea, del ostracismo en el que se encontraban las FARC, llegan a la sede culminante de los procesos de negociación. Eso tiene unos efectos simbólicos y unos efectos discursivos enormemente importantes. Vuelvan a leer el discurso de apertura de las conversaciones en Oslo por la comandancia guerrillera. Pero tiene otra connotación muchísimo más importante, que es la que quiero tocar acá, y es esta. ¿No saben qué? Lo que ocurre es que Colombia está en guerra hace más de 100 años. Según Álvaro Leiva, es bastante más de hace 100 años. Es más eficiente desde el punto de vista de las FARC, me perdonará él que le haga esta anotación, mantenerse en los 100 años, en los 50 años, porque esa fecha o ese lapso coincide con la creación de las FARC en el año 65. Entonces, claro, si tenemos una guerra que lleva más de 50 años y en el origen de la guerra se encuentran las FARC, pasan dos cosas tremendamente importantes en el plano ideológico. La primera, Colombia es un Estado fallido. Porque claro, un Estado que es capaz de sobrevivir no se sabe cómo, media centuria, es un Estado que no ha podido jamás cumplir las funciones primordiales que le competen a cualquier Estado. Entonces, es un Estado fallido. Y segundo, es un Estado ilegítimo, o por lo menos su legitimidad la tiene que compartir con aquellos con quienes originó la guerra 50 años atrás, y esas son las FARC. Y eso explica la creciente simetría en el proceso de negociación. Eso tiene unas implicaciones profundas, voy a mencionar solo unas pocas. La primera, la Comisión de los Historiadores, que es distinta de la Comisión de la Verdad de la que hablaba Juan. Pues se escribieron 9 ensayos, 2 de síntesis con el patrocinio del Estado, algunos de ellos destinados a justificar y a legitimar el proceso insurgente de las FARC. Alguno de ellos escrito por un sacerdote
que milita en esa misma escuela que hoy le he vuelto a escuchar al doctor Álvaro Leiva, que es cristiana y marxista, justifica plenamente, desde el punto de vista de la escolástica española, la rebelión de los ciudadanos, de los súbditos contra la opresión. Entonces tenemos una guerrilla legitimada porque ejerce el derecho de rebelión, y esto está puesto en el contexto del pensamiento cristiano que domina en Colombia. Comisión de la Verdad, un proceso de deslegitimación política del Estado, patrocinada por el Estado mismo, y que conduce a absurdos tales como este, que le escuché a uno de los integrantes del equipo negociador: es que tenemos que hacer estas reformas para aprovechando el proceso en el que estamos. Es decir, como si la vocación reformista y justiciera del Estado colombiano tuviera que depender del aupamiento de las armas, de los cilindros y de las balas que proporcionan las FARC. Es la abdicación de la legitimidad del Estado para actuar por su propio impulso en pro de una agenda progresista que no ha dejado de desarrollarse a lo largo de los muchos años. Comisión histórica. ¿Qué es la Comisión de la Verdad? Allí todavía hay batallas que librar, Diana Sofía, porque no está resuelto cómo se integra. La de la verdad no está dicho. Tiene que dar confianza a toda la sociedad, está bien, pero no, el mecanismo como tal no está definido. Y entre las funciones que tiene la comisión, voy a leer, tiene esta. ¿Qué le pasó, Guillermo? Entre las funciones de la comisión, estoy leyendo el texto, está definir las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo el gobierno, y los demás poderes públicos, todos ellos sin excepción, de las FARC, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización o institución nacional o internacional que haya tenido alguna participación en el conflicto por las prácticas y hechos a los que se refiere el párrafo anterior. Está dicho también que los trabajos de la Comisión de Historiadores son insumos de la Comisión de la Verdad. Vayan viendo ustedes cómo la estrategia de colonización intelectual de las FARC encaja cada eslabón con el siguiente. ¿Sí? Y esa comisión es una comisión, o será esa comisión itinerante, y va a recorrer el territorio nacional durante 3 años, haciendo el juicio de residencia, no contra las personas que van por el ¿cómo se llama?, el tribunal, la Jurisdicción Especial de Paz, sino contra las instituciones. Atención, es contra las instituciones. Aquí se está logrando el gran cometido: todos somos responsables o ninguno lo es, en todo el territorio nacional. El efecto que esto tiene en la deslegitimación del Estado y de los estamentos civiles de la sociedad colombiana es brutal si esto llega a funcionar. Es absolutamente un harakiri, pero con unas implicaciones extremadamente graves, doctor Leiva, para los militantes de las FARC, en el supuesto de que el proceso culmine bien como lo anhelo. ¿Cómo lo anhelo? Porque en ese entonces estarán inermes, buena parte de ellos desmovilizados. El espectro del crimen masivo, del holocausto, de la unión patriótica, sean cuales fueren las causas que condujeron a esa tragedia, no lo podemos olvidar. Entonces, si empezamos a recorrer todo el territorio nacional, abriendo las causas institucionales, ya lo dije,
pero las responsabilidades enormes de la guerrilla, ¿qué les va a pasar? ¿No será que eso nos devuelve a un ciclo de violencia que habíamos superado? Que tan hemos superado que el propio gobierno nacional dice y le creemos, así sea contradictorio con el mensaje de la guerra de los 50 años que estamos en el posconflicto. ¿Qué va a pasar con los militantes rasos? Los jóvenes que fueron capturados para la guerra o que quisieron irse a la guerra, cuando pase la comisión itinerante y señale en los poblados de Colombia las responsabilidades de las FARC, puede ser fatal para las FARC, puede ser fatal para el país. Bien, termino por donde comencé, por la Jurisdicción Especial de Paz. Lo primero que hay que decir, y es bastante obvio, pero ninguno de mis colegas lo ha dicho, es que este acuerdo, con sus cosas buenas, que muchas buenas tiene, y algunas no tan buenas y otras malas, pugna con el marco jurídico para la paz. Es incompatible con el marco jurídico para la paz. Quiere decir que una vez se surtan, y no voy a hablar de eso porque es la discusión jurídica que viene atrás con Jaime Castro y otros colegas, se surtan las instancias jurídicas y después se vaya al Congreso y se hagan se expidan las normas que toque, la Corte Constitucional diga que todo está bien. Eso que creamos para el conflicto, que creó el gobierno y su bancada en el Congreso, va a quedar obsoleto. O sea, vamos metiéndole normas a la Constitución como el marco jurídico para la paz y después lo desechamos. Y no fue el gobierno anterior el que lo creó, sino el gobierno actual. Igual pasó con la ley estatutaria que permitió la realización conjunta de mecanismos de referendo constitucional con otras elecciones. Eso ya quedó también olvidado. Entonces, va a quedar derogado un instrumento que este gobierno creyó adecuado para resolver los temas de justicia y que a mí me parecía correcto y adecuado. Finalmente, entonces digo lo siguiente. No solo Carlos Holmes se desplaza en el acuerdo de justicia a la jurisdicción penal colombiana, como en efecto se la desplaza. Esta es una jurisdicción especial, extraordinaria, temporal, pero además una cosa muy notable, desplaza por entero el derecho nacional. No encuentran ustedes en el texto, Guillermo, no encuentran en el texto ninguna referencia a la ley colombiana. O sea, no, son jueces de una jurisdicción extraordinaria regida por el derecho internacional, no por la Constitución, por las leyes de Colombia y por el Código Penal de Colombia. Eso tiene implicaciones, no digo que no se haga, podría ser, porque claro, existe todo un contexto de derecho internacional, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, la legislación penal internacional, todo eso existe. Pero si vamos a dar ese paso de dejar por completo sin aplicación el derecho nacional en materias penales, por lo menos hagámoslo con los ojos abiertos. Oscar Iván, espero no haberte defraudado, presidente Uribe, todos, muchas gracias. Muchas gracias.